Cuba Información. Leíamos hace unos días en el diario El País un artículo de opinión nada más y nada menos que del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. El diario El País supuestamente es el oponente mediático del Partido Popular, representado por el gobierno español en estos momentos. En aquel artículo de opinión, Mariano Rajoy defendía más o menos lo mismo que está defendiendo El País desde hace mucho tiempo, es decir, defendía el indulto, la amnistía de lo que ellos consideran presos políticos en Venezuela y daba su apoyo sin reservas, como todo demócrata, a la ley de amnistía que está impulsando la valiente Asamblea Nacional de Venezuela. Bueno, unos días después, esta valiente Asamblea Nacional de Venezuela aprobaba esta ley, este proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional, así se llama, que ha sido respaldada por la derecha y la socialdemocracia internacional sin ambajes. En el Estado español, el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos han dado el apoyo entusiasta a esta oposición de derechas en Venezuela. ¿Y qué es lo que están apoyando el señor Rajoy, Felipe González y todos estos demócratas españoles? Pues están apoyando una ley que dice que quedan perdonados los daños a los sistemas de transporte, los servicios públicos, informáticos o de comunicación, la destrucción o deterioro de caminos y obras destinadas a la comunicación pública, la importación de artefactos explosivos e incendiarios, el uso de menores en comisión de delitos, incluso, y esto ya parece un chiste, incluso el tráfico de drogas de menor cuantía, siempre y cuando cualquiera de estos hechos delictivos hubieran sido cometidos en manifestaciones, concentraciones públicas en contra del gobierno bolivariano de Venezuela. Bueno, esto es un verdadero disparato, es una tomadura de pelo, es una ley a la carta para amnistiar a los amigos de todas las formaciones que componen la oposición venezolana, ¿o qué es? Yo no sé. Yo creo, y pensamos muchas personas, que sencillamente es una ley de la impunidad y es la prueba de que actualmente pueden hacer más o menos lo que quieran. Sí, es así, ¿no? Proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional. A mí una de las cosas que me parece más increíble de la derecha en general, pero sobre todo en esta particular, es ese afán de reconciliación nacional que en realidad a lo que a todas vistas es una especie de olvido, borrón, un perdón, que en realidad lo único que está haciendo esa propia ley es reconocer los delitos que se cometieron, ¿no? Por lo tanto, creo que a mí me resultaba increíble leer la manera en la que se trata de envolver esta ley que tiene las prerrogativas que comentabas antes. Y me acordaba de una entrevista que hicimos en la Cumbre de los Pueblos ya hace casi un año, cuando hablamos con las víctimas de estos atentados. Y me pregunto si verdaderamente les han consultado a ellos esto, ¿no? Desde luego, pues no lo han hecho, ¿no? Pero sí que es verdad que esa idea de reconciliación y de perdón me parece una infamia, ¿no? Y por otra parte también me parece muy cómico la manera en la que la propia ley está reconociendo estos delitos que se cometieron durante las manifestaciones, ¿no? Por lo tanto, ¿qué opinión le merecen a todos esos medios de comunicación que hablaban de manifestaciones pacíficas, de libertad de expresión, de una manifestación democrática de la población, ¿no? Cuando ahora están defendiendo esta ley que está reconociendo que habían delitos, ¿no? Y creo que es bastante cómico la manera en la que se trabaja todo esto, ¿no? Y por otro lado también creo que debemos dar gracias a lo tonta que es la derecha venezolana, ¿no? Porque la verdad que es muy poco ágil en la manera de plasmar esta política, ¿no? Sobre todo a cómo se puede visibilizar a nivel internacional. Porque si bien es cierto que se puede leer esto en los medios de comunicación y no tener ningún atisbo crítico para hablar de lo que comentábamos aquí, de que es un propio reconocimiento de los delitos que se cometieron en ese periodo, también nos podemos encontrar con una visión mínimamente crítica
ante esto y ante aquellas manifestaciones que habían o aquellas imágenes que fueron muy conocidas de Leopoldo López cuando estaba preso y la cámara enfocaba desde dentro, él en los barrotes, ¿no? La cámara estaba dentro, por favor, es decir, y creo que todas estas cosas nos deberían demostrar cómo es la manera en la que juegan los propios medios de comunicación y cómo esto se convierte en una verdad indiscutible, ¿no? Y por otra parte, creo que otra de las cosas que viene envuelta esta política de la derecha venezolana es que tiene una estética que puede ser al mismo tiempo su perdición, ¿no? Porque sí que es verdad que tiene una estética muy efectista en el sentido de que capta los medios de comunicación, también porque son de ellos, y también el respaldo internacional, porque es a lo que le conviene al resto de países, sobre todo de Europa y Estados Unidos, el que en Venezuela gobierna una derecha, pero por otra parte no es efectiva, aunque sea efectista, es decir, no es efectiva en cuanto a que no tiene ninguna propuesta alternativa, puede criticar, puede difamar, puede conseguir esto, pero en realidad no tiene una alternativa de país plausible, ¿no? Es decir, seguramente si se hicieran con el control del gobierno, el que iba a tener más poder en Venezuela iba a ser el embajador estadounidense, ¿no? Por lo tanto, no creo que sean verdaderamente serios ni tengan una conciencia de país en este mismo sentido. Pero aún así creo que bueno, no debemos de dejar de preocuparnos de cómo se trata de enfocar esto y en los peligros que pueden tener internamente, ¿no? Es decir, vemos cómo han sido los ataques que han llevado a cabo la derecha venezolana, vemos cómo ahora están intentando hacer lo mismo en Brasil, cómo lo han conseguido en Paraguay o Argentina anteriormente, ¿no? Pero creo que todo eso no se puede pensar que va a acabar con todo el proceso que se está llevando a cabo, ¿no? Es decir, es un proceso de una tirada mucho más larga, es decir, creo que en el fondo el propio discurso que se creó en torno a toda esta década de grandes avances en América Latina iba imbuida con ese afán de concluir aquellas independencias que fueron inconclusas, ¿no? Por lo tanto, creo que hay muchísima historia por escribir y empieza en primer lugar por tener esa crítica ante los medios que nos venden una realidad que luego dentro de unos meses ellos mismos lo desmentirán, ¿no? Pero bueno. Bueno, recordar que el día 19 de abril se celebra la Jornada Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, que hay que decir va a tener como eje central la denuncia de este engendro que en cualquier país no se atreverían a defender, que yo no sé si se le tiene que caer la cara de vergüenza al señor Rajoy, a Felipe González, defendiendo esto que bueno, que es un acto de absoluto descaro e impunidad. Carlos, buenas noches. Bueno, la verdad es que yo comparto bastante lo que dicen ustedes, especialmente lo que dices tú, Ivana, porque hay un dicho popular que dice que el pez muere por su propia boca. Pero realmente quienes nos dominan no son tontos como para que este dicho les aplique, ¿no? Más bien nos viven mintiendo. Pero en este caso, pues están muriendo por su propia boca. O sea, tráfico de drogas de menor cuantía, fraude, estafa y usura en la construcción de viviendas son, entre otros, los delitos que quedarían en la impunidad. Siempre, es que esto lleva a cosas. Yo alguna vez ya hablé de aquí del Club de la Comedia, pues el Club de la Comedia debería inventarse algo porque es que es buenísimo, ¿no? Si te pillan con un atadito de droga en Venezuela, ¿qué vas a decir? Es que yo estaba en el bar con no. Pero estábamos pensando en que Chávez caiga. No, siempre y cuando se hubiera consumido esa droga en el campamento de los estudiantes que protestaban contra Maduro. Ya, pero no solo eso, porque se bastaría todo, ¿no? O sea, y entonces, claro, pero vamos a otra cosa que es donde está lo realmente interesante. Bueno, no soy juez, por suerte, no voy a prevaricar, pero seguro que no me equivoco si es que digo que en esta ley lo que se va a esconder es una gran cantidad de negociados, de divisas, de lavado de capitales, de evasión de impuestos, que van a poder ser hechos con ese pretexto. Entonces, realmente, el reto aquí está nuevamente para nosotros, para los medios de comunicación alternativos. O sea, por un lado, esto que fue algo que trajo a la arena política Lenin, ¿no? Esto de vincular la teoría con la práctica, de ver que realmente de reconciliación nacional en esta ley no hay nada. Realmente lo que hay es una gran impunidad y tú decías la convocatoria de Venezuela Urrera, pues traigamos un poco esto al territorio español y veamos, o sea, asombroso que aquí donde la ley de la memoria histórica no ha podido ser implantada, aquí donde todavía hay gente que está enterrada abajo en las esquinas de las carreteras, pues bueno, estén hablando, estén saludando esa ley, cuando aquí los problemas de casa no los hemos podido solucionar.
Entonces, y también aquí que lamentablemente se ha utilizado mucho el tema del terrorismo y ahora mismo que en toda Europa está en estado de alerta, estamos todos nerviosos por el terrorismo, pues veamos qué tal una ley como estas que lo que está haciendo es precisamente fomentando todo lo que aquí no se admitiría ni siquiera un momento. Estamos hablando de que personajes como Leopoldo López y otros fueron los instigadores de actos de violencia que causaron 43 víctimas y más de 600 personas heridas en actividades de violencia política, sí, con un origen político, pero cuyo objetivo era la desestabilización política y el irrespeto a la legitimidad constitucional, electoral, porque lo único que perseguían era, bueno, pues acabar con un gobierno que había sido electo apenas meses antes, ¿no? Y hablaba un columnista de La Razón diciendo que era importante el apoyo al movimiento, a la oposición venezolana, en clave de hermandad y de ese pasado cultural que había entre América Latina y España, ¿no? Y claro, lo primero que te viene a la mente, que supongo que a estas personas no, pero es el hecho de ese paternalismo que aún se sigue mirando desde el Estado español, no desde el Estado español en general, sino desde esos sectores de la derecha del Estado español, ¿no? Que tienen una relación muy directa con la derecha venezolana, ¿no? Y con la derecha de otros países de América Latina, ¿no? Y una de las cosas que me parece muy curiosa, ¿no? Es esa manera de seguir doblegada que tiene la propia derecha latinoamericana, ¿no? Que también en otras partes del mundo, pero por citar en este caso concreto, ¿no? Esa manera de seguir doblegada a esos intereses internacionales que en este caso pasan por una lectura directamente colonial, ¿no? Y me parecía muy interesante cómo la defensa a la que se apelaba aquí, para los lectores de La Razón en este caso, pero también para otros lectores de periódicos de esta rama, pasa por esa relación paternalista con América Latina, ¿no? Es decir, creo que esa clave no la debemos de dejar de lado, ¿no? Porque es también lo que luego en los medios de comunicación que no tienen un tinte tan claro, es lo que se ve, ¿no? Y creo que eso es no solo muy peligroso, sino que también es muy lamentable por parte de la burguesía latinoamericana en general, ¿no? Y en este caso en Venezuela en particular. Bueno, hay que decir o acabar por mi parte con una noticia interesante también en América Latina en estos últimos días. Se anunciaba el inicio de conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, es decir, un segundo proceso para el diálogo de paz con la segunda guerrilla más importante de aquel país, y el papel de Venezuela, el papel de Cuba, el papel de Venezuela sobre todo porque se anunció precisamente en Caracas y fue el propio presidente Nicolás Maduro el que participó de ese anuncio, y también el papel de Cuba. Recordemos los diálogos de paz en La Habana, donde se está avanzando, por supuesto, con la seria dificultad y el obstáculo de la vuelta del paramilitarismo a Colombia, que está resurgiendo, precisamente pues creando un obstáculo, un impedimento para ese proceso de paz. Pero recordando que justamente los países más demonizados, los procesos políticos que han sido puestos y siguen siendo puestos en la mira de los medios, curiosamente son los que están garantizando que avance la paz en el continente. Yo quisiera volver un poco a esto de Venezuela, que la tiene en el ojo de la mira, porque hay un artículo, una entrevista de Q-Información, ¿no? A Bartolomé Sancho Morey, ¿no? Donde recuerda un poco los adalides. Felipe González, uno de los adalides de la defensa de la democracia en Venezuela, en Latinoamérica. Qué importante sería, por ejemplo, que este personaje, Vargas Llosa, tenga algo que ver en el proceso de paz de Colombia, pues no lo vamos a ver. Pero sí quiero recordar, porque este hombre hablaba de que cuando Felipe González llega al PSOE, era el PSOE que tenía una ideología de un marxismo revolucionario, y una de las cosas que tuvo que hacer precisamente Felipe González fue acabar con esta ideología, ¿no? Y bueno, no vamos a profundizar más, un poco menciono otra cosa, pero yo quiero cerrar porque he visto un libro que han editado aquí en España sobre loas a Mario Vargas Llosa, aquel excelente escritor que lamentablemente es un derechoso y un impresentable en términos políticos, y me daba mucha gracia porque vi el listado de las personas que le daban loas y en segundo lugar estaba Esperanza Aguirre. Y yo creo que este es de esos casos en los que un hecho dice más que 1000 palabras.